Alejandro Vega, exitoso multimillonario tecnológico diagnosticado con cáncer terminal, se enfrenta al miedo absoluto de tener solo 3 meses de vida. Pero cuando decide dejar atrás la soledad de su riqueza para involucrarse en un centro de cuidados paliativos modesto y conocer a pacientes como Mercedes, una vendedora de flores que teme ser una carga para su familia, y Esperanza, una niña enferma con sueños inmensos, su mundo cambia para siempre. En esta historia real de transformación, Alejandro descubre que la verdadera riqueza no está en el dinero acumulado, sino en las vidas que puedes tocar, en la dignidad que puedes devolver. En sus últimos meses, un hombre con todo para perder encuentra un propósito que da sentido a su vida y deja un legado imborrable que salva a cientos de almas. Una invitación a vivir y amar cuando menos lo esperas, porque a veces la muerte enseña a vivir. El aire matutino de diciembre cortaba como cuchillas de hielo cuando Alejandro Vega Santamaría salió de la consulta del oncólogo más prestigioso de Ciudad de México. A los 46 años, había construido un imperio tecnológico valorado en más de 1.000 millones de pesos, pero toda esa riqueza no podía comprar lo único que realmente necesitaba: tiempo. 3 meses, tal vez 4 si respondemos bien al tratamiento paliativo, habían sido las palabras exactas del doctor Hernández. Cáncer pancreático en etapa 4. El asesino silencioso que se llevaba a millonarios y mendigos por igual, sin distinguir cuentas bancarias ni códigos postales. Alejandro caminó lentamente hacia su Mercedes-Benz S-Class, pero por primera vez en décadas, no tenía prisa por llegar a ningún lugar. Sus pasos resonaron vacíos contra el pavimento de Polanco, el distrito más exclusivo donde había establecido su reino digital. Su empresa, Vega Tech Solutions, dominaba el mercado de software empresarial en América Latina, con oficinas en 12 países y más de 5.000 empleados que dependían de su visión estratégica. Pero ahora nada de eso importaba. Los contratos millonarios, las fusiones internacionales, las reuniones de directorio que antes consideraba vitales, se habían vuelto irrelevantes en un instante. La muerte tenía la peculiar capacidad de poner las prioridades en perspectiva con una claridad brutal. Alejandro había crecido en Guadalajara, hijo único de una familia de clase media que había sacrificado todo para enviarlo a estudiar ingeniería en sistemas al Tecnológico de Monterrey. Su padre había trabajado como contador en una empresa pequeña durante 30 años, ahorrando cada peso para la educación de su hijo. Su madre había sido maestra de primaria, regresando a casa cada tarde con historias de niños talentosos que no tenían recursos para desarrollar su potencial. «Mijo», le había dicho su madre en el lecho de muerte, 5 años atrás, «cuando tengas éxito, no te olvides de dónde vienes. No te olvides de ayudar a los que vienen detrás de ti». Alejandro había prometido que lo haría, pero las exigencias del éxito lo habían consumido completamente. Había construido su fortuna trabajando 18 horas diarias, sacrificando relaciones personales, salud y aparentemente, según acababa de descubrir, tiempo de vida. No tenía esposa ni hijos. Sus únicos herederos serían fundaciones de caridad que distribuirían su dinero según fórmulas matemáticas frías, sin la pasión humana que su madre había querido que tuviera. Mientras manejaba sin rumbo por las calles de la ciudad, Alejandro reflexionó sobre la ironía cruel de su situación. Había pasado años acumulando recursos que no podría disfrutar, construyendo un legado empresarial que quedaría en manos de gerentes profesionales que verían su muerte como una oportunidad de ascenso. Su teléfono vibró con mensajes de trabajo que ya no tenían sentido. Reuniones programadas para meses que él no vería. Proyectos a largo plazo que otros tendrían que terminar. Por primera vez en su carrera, Alejandro apagó el teléfono completamente. Sin dirección consciente, se encontró manejando hacia el sur de la ciudad, alejándose de las colonias de lujo hacia barrios que raramente visitaba. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar significado en los meses que le quedaban. Necesitaba hacer algo que importara más que las ganancias trimestrales. Fue entonces cuando vio el letrero, Centro de Atención Integral Dr. Margarita Salazar, Cuidados Paliativos y Medicina del Dolor. No era el tipo de lugar que Alejandro habría notado en circunstancias normales.
Era un edificio modesto de 3 pisos en la colonia Doctores, con fachada que necesitaba pintura y jardines pequeños pero bien cuidados. Pero algo en el letrero lo hizo detenerse. Tal vez era la palabra integral o tal vez era simplemente el destino interviniendo. Estacionó su Mercedes entre un Tsuru con 20 años de uso y una camioneta de reparto oxidada. La diferencia económica era evidente, pero por primera vez en años, Alejandro no se sintió fuera de lugar por ser el más rico del grupo. El interior del centro médico era limpio pero claramente operaba con presupuesto limitado. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos, había fotografías de paisajes mexicanos, y música suave que creaba una atmósfera de paz. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la sensación de esperanza que emanaba del lugar, a pesar de ser un sitio dedicado a cuidar a personas en las etapas finales de sus vidas. En la recepción, una mujer de aproximadamente 50 años con cabello gris y sonrisa genuina lo saludó con curiosidad evidente. «Buenos días, señor. ¿En qué podemos ayudarle?» «Quisiera hablar con el director del centro», dijo Alejandro, no muy seguro de qué quería preguntar. «Soy la doctora Margarita Salazar», respondió la mujer. «Soy la fundadora y directora». «Es para un familiar». «Para mí mismo», admitió Alejandro. «Me diagnosticaron cáncer pancreático etapa 4 ayer. Tengo 3 meses, tal vez 4». La expresión de la doctora Salazar se suavizó inmediatamente, pero no mostró lástima. En lugar de eso, había una comprensión profesional mezclada con compasión genuina. «¿Quiere que hablemos en privado? Por favor». La oficina de la doctora Salazar era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban cubiertas de diplomas médicos, fotografías con pacientes sonrientes y cartas de agradecimiento de familias. Alejandro se sentó en una silla cómoda frente al escritorio de madera sencillo. «¿Cómo se siente después del diagnóstico?», preguntó la doctora. «Perdido», respondió Alejandro honestamente. «Toda mi vida ha sido sobre planear el futuro, construir algo duradero. Ahora resulta que no hay futuro que planear». «¿Tiene familia?». «No. Nunca me casé, no tengo hijos. Mis padres fallecieron hace años». «¿Amigos cercanos?». «Socios de negocios, contactos profesionales, pero nadie con quien pueda hablar realmente». La doctora Salazar asintió comprensivamente. «¿A qué se dedica?». «Soy CEO de una empresa tecnológica. He construido una fortuna considerable, pero ahora me doy cuenta de que no sé para qué sirve». «El dinero sirve para muchas cosas», dijo la doctora suavemente. «Pero la más importante es la oportunidad de hacer diferencias reales en vidas reales. Como este centro». «Como este centro», confirmó. «Atendemos a pacientes en cuidados paliativos que no tienen recursos para tratamiento privado. Ofrecemos manejo del dolor, apoyo psicológico y acompañamiento digno en las etapas finales. Pero siempre estamos luchando por fondos». Alejandro miró alrededor de la oficina, notando los muebles desgastados, la computadora que claramente tenía varios años, los archiveros que habían visto mejores días. «¿Cuántos pacientes atienden?». «Actualmente tenemos capacidad para 60 pacientes ambulatorios y 20 internados. Pero tenemos lista de espera de más de 200 personas». «¿Por falta de recursos?». «Por falta de todo. Necesitamos más médicos, más enfermeras, más camas, más medicamentos, mejor equipo médico. Y sobre todo, necesitamos un edificio más grande». Alejandro sintió que algo se movía en su pecho. Por primera vez desde el diagnóstico, tenía una idea clara de qué hacer con el tiempo que le quedaba. «Doctora Salazar», dijo, «¿qué se necesitaría para triplicar la capacidad de este centro?». Ella lo miró con sorpresa. «¿Por qué pregunta?». «Porque quiero ayudar. No solo con dinero, sino con tiempo, energía, todo lo que me queda». «Señor Alejandro Vega», se presentó. «Y en serio. Tengo 3 meses para hacer algo significativo con mi vida. Quiero que sean 3 meses que realmente importen.
La doctora Salazar lo estudió cuidadosamente. ¿Está hablando de una donación? Estoy hablando de una asociación. Quiero involucrarme personalmente, entender las necesidades reales, ser parte de la solución. No quiero simplemente escribir un cheque y desaparecer. Eso sería extraordinario, dijo ella lentamente. Pero necesito ser honesta con usted. Este trabajo es emotivamente demandante. Va a haber sufrimiento, va a conocer a personas que van a morir, va a enfrentar su propia mortalidad todos los días. Ya estoy enfrentando mi mortalidad, respondió Alejandro. La diferencia sería que no lo haría solo. La doctora Salazar sonrió por primera vez en la conversación. ¿Cuándo puede empezar? Ahora mismo. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Salazar le dio a Alejandro un recorrido completo por el centro. Visitó las habitaciones donde pacientes en estado terminal recibían cuidados especializados. Conoció a las familias que pasaban días enteros acompañando a sus seres queridos. Habló con enfermeras que trabajaban turnos dobles porque no había suficiente personal. Pero lo que más lo impactó fue conocer a los pacientes. En la habitación 5 estaba Mercedes, una mujer de 62 años con cáncer de ovario avanzado. Había sido vendedora de flores en el mercado central durante 40 años. No tenía seguro médico privado, pero había criado a 5 hijos trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Sus hijos se turnaban para cuidarla, pero todos trabajaban empleos de tiempo completo que apenas les permitían llegar a fin de mes. ¿Cómo está, señora Mercedes?, preguntó Alejandro cuando la doctora Salazar se los presentó. Bien, joven, respondió ella con voz débil pero sonrisa genuina. Cada día que despierto es un regalo. ¿No tiene miedo? ¿De morir? No. Tengo miedo de que mis hijos se queden sin dinero por cuidarme. Tengo miedo de ser una carga. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esta mujer, que tenía tan poco comparado con él, se preocupaba más por el bienestar de su familia que por su propio sufrimiento. En la habitación 7 conoció a Roberto, un maestro de preparatoria de 55 años con cáncer de pulmón. Había enseñado literatura durante 30 años, inspirando a miles de estudiantes, pero nunca había ganado lo suficiente para pagar un tratamiento médico de primera clase. Señor Roberto, dijo Alejandro, la doctora me dice que fue maestro. Soy maestro, corrigió Roberto con orgullo. Mientras pueda pensar, puedo enseñar. De hecho, he estado dando clases a otros pacientes aquí. Matemáticas básicas, lectura, lo que necesiten. ¿Incluso estando enfermo? Especialmente estando enfermo, respondió Roberto. ¿Qué mejor momento para compartir lo que sabes que cuando sabes que el tiempo se acaba? En la habitación 12 estaba Esperanza, una niña de 11 años con leucemia aguda. Sus padres eran trabajadores agrícolas que habían vendido todo lo que tenían para pagar su tratamiento inicial, pero los recursos se habían agotado. La niña dibujaba constantemente, creando obras de arte coloridas que decoraban las paredes de su habitación. ¿Qué dibujas?, le preguntó Alejandro. Mi casa, respondió Esperanza, mostrándole un dibujo de una familia sonriente frente a una casa pequeña con jardín lleno de flores. Para cuando me cure, vamos a tener una casa así. ¿Estás segura de que te vas a curar? Claro, dijo ella con la certeza absoluta de la infancia. Mi mamá dice que Dios tiene planes para mí. Y yo también tengo planes. Voy a ser doctora como la doctora Salazar para ayudar a niños enfermos. Al final del recorrido, Alejandro se sentó con la doctora Salazar en el pequeño jardín del centro. Habían sido 3 horas que habían cambiado completamente su perspectiva sobre lo que significaba vivir y morir con dignidad. ¿Qué piensa?, preguntó la doctora. Pienso que he estado desperdiciando mi vida, respondió Alejandro honestamente. Durante 20 años me he enfocado en acumular dinero, pero estas personas que tienen tan poco están viviendo con más propósito y dignidad que yo. No ha desperdiciado su vida, dijo la doctora gentilmente.
Ha construido recursos que ahora pueden usarse para hacer una diferencia real. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. ¿Cuánto costaría construir un nuevo centro que pudiera atender a 500 pacientes? La doctora Salazar casi se atraganta con su café. ¿Perdón? 500 pacientes. Instalaciones de primera clase, el mejor equipo médico, un equipo médico completo, programas de apoyo familiar. ¿Cuánto? Eso sería, no sé, tal vez 50 millones de pesos para el edificio y equipo, más otros 20 millones anuales para operación. Tengo 1.000 millones en activos líquidos, dijo Alejandro simplemente. Puedo financiar la construcción y operación por al menos 10 años sin problemas. La doctora Salazar se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero estar involucrado en cada aspecto del proyecto. Quiero ayudar a diseñar el centro, quiero conocer a cada paciente, quiero ser parte del equipo médico aunque no sea doctor. Quiero usar los últimos meses de mi vida haciendo algo que realmente importe. Señor Vega, dijo la doctora Salazar con lágrimas en los ojos, ¿se da cuenta de que está hablando de salvar cientos de vidas? No, corrigió Alejandro. Estoy hablando de que cientos de vidas me salven a mí. Me salven de morir sin haber realmente vivido. Esa misma tarde, Alejandro llamó a su asistente ejecutiva para cancelar todas sus reuniones de los próximos 3 meses. Llamó a su consejo de administración para informarles que estaría delegando las operaciones diarias mientras se enfocaba en un proyecto personal urgente. Llamó a sus abogados para comenzar el proceso de reestructurar su testamento y establecer un fondo permanente para el nuevo centro médico. Pero la llamada más difícil fue a su médico oncólogo privado. Doctor Hernández, soy Alejandro Vega. Quería informarle que no voy a continuar con el tratamiento paliativo intensivo. Señor Vega, entiendo que el diagnóstico es difícil, pero el tratamiento puede extender su vida y mejorar su calidad de vida significativamente. No estoy renunciando a la vida, explicó Alejandro. Estoy eligiendo cómo vivirla. Voy a continuar con medicamentos para el manejo del dolor, pero quiero pasar mi tiempo restante haciendo algo significativo, no en salas de espera de hospitales. Al día siguiente, Alejandro llegó al centro Dr. Margarita Salazar a las 8 de la mañana. Llevaba jeans, camisa de algodón y zapatos cómodos. Era la primera vez en décadas que no se había puesto traje para trabajar. ¿Listo para su primer día como voluntario?, preguntó la doctora Salazar. Listo, respondió Alejandro. Su primera tarea fue ayudar en la cocina, preparando desayunos para los pacientes internados. Alejandro, que había comido en restaurantes de 5 estrellas la mayor parte de su vida adulta, se encontró pelando papas y cortando verduras junto a doña Carmen, una voluntaria de 70 años que había perdido a su esposo por cáncer 2 años antes. ¿Por qué decidió ser voluntaria?, le preguntó Alejandro mientras trabajaban. Porque cuando mi esposo estaba enfermo, este lugar nos dio esperanza, respondió doña Carmen. No solo tratamiento médico, sino dignidad. Nos trataron como familia, no como pacientes pobres que merecían lástima. ¿Y ahora usted hace lo mismo por otros? Exacto. Mi esposo siempre decía que la vida se mide por lo que das, no por lo que recibes. Ahora entiendo lo que quería decir. Después del desayuno, Alejandro acompañó a la doctora Salazar en sus rondas médicas. Su trabajo era simple: escuchar a los pacientes, ofrecerles compañía, ayudarles con tareas pequeñas que los hacían sentir más cómodos. Con Mercedes, la vendedora de flores, Alejandro descubrió una pasión compartida por los números. Ella había manejado las finanzas de su puesto de flores durante 4 décadas sin educación formal, pero con una intuición matemática que impresionó a Alejandro. Señora Mercedes, le dijo, ¿sabía que usted es esencialmente una empresaria? Ha manejado inventario, flujo de efectivo, servicio al cliente y ganancias durante 40 años. Nunca lo pensé así, respondió ella.
Siempre pensé que solo estaba vendiendo flores. Estaba construyendo un negocio que mantuvo a 5 hijos. Eso requiere más habilidad que muchos ejecutivos que conozco. Por primera vez en semanas, Mercedes sonrió ampliamente. ¿En serio? Absolutamente. Me gustaría escribir la historia de su negocio, si me lo permite. Creo que podría inspirar a otros emprendedores. Con Roberto, el maestro, Alejandro organizó clases informales para otros pacientes y familiares. Descubrió que el conocimiento tenía un poder sanador único. Ver a Roberto enseñar fracciones a un niño cuya madre estaba recibiendo quimioterapia, explicar historia mexicana a adolescentes que visitaban a sus abuelos, o discutir literatura con pacientes que querían mantener sus mentes activas, le mostró a Alejandro que la educación era una forma de medicina. Profesor Roberto, le dijo después de una clase particularmente emotiva, ¿le gustaría que estableciéramos un programa educativo formal aquí en el centro? ¿Con presupuesto real para materiales y libros? Con presupuesto real para todo lo que necesite. Y también me gustaría que considerara escribir un libro sobre enseñar en circunstancias adversas. Creo que su experiencia podría ayudar a otros educadores. Roberto se quedó callado durante varios minutos. ¿Realmente cree que tengo algo valioso que compartir? Creo que tiene más que compartir que la mayoría de las personas que he conocido. Pero fue con Esperanza, la niña de 11 años, que Alejandro encontró la inspiración más profunda. Su determinación de curarse, su fe inquebrantable en el futuro, y su generosidad hacia otros pacientes menores que ella, le enseñaron a Alejandro sobre la verdadera fortaleza. Esperanza, le dijo un día mientras ella le enseñaba sus dibujos más recientes, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Doctora, respondió inmediatamente. Pero no solo cualquier doctora. Quiero ser como la doctora Salazar, que trata a la gente pobre con la misma bondad que trataría a la gente rica. ¿Y si no pudieras ser doctora? ¿Qué más te gustaría hacer? Maestra, como el profesor Roberto. O artista, para hacer dibujos que hagan feliz a la gente enferma. O escritora, para contar historias sobre niños que se curan y ayudan a otros niños. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro impulsivamente. Voy a asegurarme de que tengas la oportunidad de ser cualquiera de esas cosas. Vamos a establecer un fondo para tu educación, sin importar qué pase con tu enfermedad. ¿En serio?, preguntó Esperanza con ojos brillantes. ¿En serio? Y no solo para ti. Para cualquier niño que esté en tu situación. Vamos a crear becas para que puedan estudiar lo que quieran. Después de 2 semanas trabajando en el centro, Alejandro se reunió con su equipo de arquitectos para comenzar el diseño del nuevo edificio. Pero en lugar de planear desde su oficina ejecutiva, organizó la reunión en el centro actual, invitando a médicos, enfermeras, pacientes y familias a participar en el proceso de diseño. ¿Qué necesitan realmente?, preguntó Alejandro en la reunión. No lo que yo creo que necesitan, sino lo que ustedes saben que necesitan. Las respuestas fueron reveladores. Los pacientes querían habitaciones con más luz natural y espacios donde las familias pudieran quedarse cómodamente. Las enfermeras necesitaban estaciones de trabajo más eficientes y áreas de descanso apropiadas. Los médicos querían laboratorios en el sitio y equipo de diagnóstico de última generación. Las familias querían una capilla interreligiosa, un área de juegos para niños, y una cocina donde pudieran preparar comidas familiares. ¿Qué más?, insistió Alejandro. ¿Qué harían si no hubiera limitaciones presupuestales? Un jardín terapéutico, sugirió Mercedes. Donde los pacientes puedan cultivar flores y vegetales. La jardinería es sanadora. Un auditorio para presentaciones educativas y eventos culturales, propuso Roberto. La mente necesita nutrición tanto como el cuerpo. Un estudio de arte donde los niños puedan pintar y crear, añadió Esperanza. El arte ayuda a expresar sentimientos que son difíciles de decir. Un área donde las familias puedan cocinar comidas tradicionales, sugirió doña Carmen. La comida casera es medicina para el alma.
Alejandro tomó notas de todo. ¿Algo más? La doctora Salazar levantó la mano. Un centro de investigación. Para que podamos estudiar tratamientos de cuidados paliativos y compartir lo que aprendemos con otros centros. Excelente, dijo Alejandro. ¿Qué más necesitaríamos para que este fuera el mejor centro de cuidados paliativos de América Latina? Un programa de capacitación, dijo una de las enfermeras. Para entrenar a más profesionales en este campo. Un servicio de transporte, sugirió un familiar. Muchos pacientes no pueden llegar aquí porque no tienen carro o dinero para taxis. Un programa de apoyo psicológico para familias, propuso otra enfermera. Los familiares también sufren y necesitan ayuda. Al final de la sesión, Alejandro tenía una lista de 20 elementos que convertirían su proyecto de un simple edificio nuevo en un centro integral que cambiaría el panorama de los cuidados paliativos en México. ¿Cuánto costaría incluir todo esto?, preguntó a sus arquitectos después de que los participantes se fueran. Probablemente 100 millones para construcción y 40 millones anuales para operación, respondió el arquitecto jefe. Háganlo, dijo Alejandro inmediatamente. Y quiero que la construcción esté terminada en 8 meses. ¿8 meses? Señor Vega, un proyecto de esta magnitud normalmente toma 2 años. Tengo 3 meses de vida, interrumpió Alejandro calmadamente. Quiero ver el proyecto funcionando antes de morir. Hagan lo que tengan que hacer. Contraten los equipos que necesiten. Trabajen en turnos las 24 horas si es necesario. El costo no es problema. Durante las siguientes 4 semanas, Alejandro dividió su tiempo entre supervisar la construcción del nuevo centro y trabajar como voluntario en el centro actual. Cada día que pasaba, se sentía más débil físicamente pero más fuerte espiritualmente. Su rutina diaria había cambiado completamente. Se levantaba a las 6 para tomar sus medicamentos, pero en lugar de revisar reportes financieros, leía cartas de pacientes y familias agradecidas. Desayunaba en la cafetería del centro con otros voluntarios, compartiendo historias y planes para mejorar los servicios. Pasaba las mañanas acompañando a pacientes, escuchando sus historias, aprendiendo sobre sus vidas. Las tardes las dedicaba al proyecto de construcción, trabajando con arquitectos, ingenieros y contratistas para asegurar que cada detalle cumpliera con la visión colectiva que habían desarrollado. Las noches las pasaba en su apartamento, no trabajando en estrategias corporativas, sino escribiendo cartas de agradecimiento a donantes potenciales y redactando el plan operativo del nuevo centro. ¿Cómo se siente?, le preguntó la doctora Salazar durante uno de sus chequeos médicos semanales. Físicamente, cada día peor, admitió Alejandro. El dolor está aumentando, la fatiga es constante. Pero emocionalmente, nunca me he sentido mejor. ¿Se arrepiente de haber dejado el tratamiento intensivo? Para nada, respondió sin dudar. He aprendido más sobre la vida en estas 6 semanas que en los 46 años anteriores. ¿Qué ha aprendido? Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. He aprendido que la riqueza real no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. He aprendido que el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, y la vida solo tiene valor cuando se comparte. He aprendido que las personas que parecen tener menos frecuentemente tienen más sabiduría que las que parecen tenerlo todo. ¿Y qué más? He aprendido que morir no es el fracaso. Morir sin haber vivido realmente, eso sí es fracaso. Durante la 8ª semana de su trabajo en el centro, Alejandro recibió noticias inesperadas. El tratamiento experimental que había rechazado en California había tenido resultados prometedores con otros pacientes. Su médico oncólogo lo llamó para sugerirle que reconsiderara. Doctor Hernández, dijo Alejandro después de escuchar los detalles, aprecio la información, pero mi respuesta sigue siendo no. Señor Vega, este tratamiento podría extender su vida significativamente. Tal vez años en lugar de semanas. ¿Y qué haría yo con esos años? ¿Regresar a mi oficina a hacer más dinero?
¿Volver a mi vida anterior donde no tenía conexión real con nadie? Podría continuar con su trabajo filantrópico con más tiempo y energía. Alejandro consideró esta posibilidad durante varios días. La tentación era real. Pero después de hablar con sus amigos del centro, llegó a una conclusión diferente. Doctor, le dijo en una llamada posterior, he pensado en su sugerencia. Y me he dado cuenta de que estos 3 meses han sido más significativos que los 20 años anteriores. No quiero arriesgar perder esta perspectiva, esta conexión, esta claridad sobre lo que realmente importa. ¿Está completamente seguro? Completamente seguro. Prefiero vivir 3 meses realmente viviendo que 3 años simplemente existiendo. En la 10ª semana, la construcción del nuevo centro estaba progresando rápidamente. El edificio de 5 pisos comenzaba a tomar forma, con jardines terapéuticos, el auditorio, el estudio de arte y todas las características que habían soñado juntos. Pero Alejandro estaba notablemente más débil. Había perdido 15 kilos, necesitaba medicamentos más fuertes para el dolor y sus niveles de energía fluctuaban dramáticamente durante el día. Alejandro, le dijo la doctora Salazar un jueves por la mañana, creo que es tiempo de que considere reducir sus horas aquí en el centro. ¿Por qué? Porque está exhausto. Su cuerpo necesita descanso. Mi cuerpo va a descansar permanentemente pronto, respondió Alejandro con humor negro. Mientras tanto, quiero estar donde puedo hacer diferencia. Puede hacer diferencia cuidándose a sí mismo también. Doctora, dijo Alejandro seriamente, durante 46 años me cuidé a mí mismo. Me enfoqué en mi salud, mi riqueza, mi éxito. Y llegué al final de mi vida completamente solo. Ahora, por primera vez, estoy viviendo para otros. No voy a cambiar eso. Esa tarde, mientras acompañaba a Esperanza durante su sesión de quimioterapia, la niña le hizo una pregunta que lo sorprendió. Señor Alejandro, ¿usted también está enfermo? Alejandro no le había dicho a ninguno de los pacientes sobre su propio diagnóstico. ¿Por qué preguntas? Porque se ve cansado como nosotros. Y porque toma pastillas como nosotros. Y porque está aquí todos los días como si no tuviera otro lugar donde estar. Alejandro sonrió ante la perspicacia de la niña. Sí, Esperanza. Yo también estoy enfermo. ¿Se va a curar? No, respondió honestamente. Probablemente no. ¿Tiene miedo? Antes sí. Ahora no tanto. ¿Tú tienes miedo? A veces, admitió Esperanza. Pero menos cuando usted está aquí. Y menos cuando ayudo a otros niños que están más enfermos que yo. ¿Por qué crees que eso ayuda? Porque cuando ayudas a alguien más, ya no piensas en ti mismo. Y cuando no piensas en ti mismo, no tienes tiempo para tener miedo. Alejandro se quedó callado, asombrado por la sabiduría de una niña de 11 años. Esperanza, dijo finalmente, creo que tú me has enseñado más que cualquier maestro que haya tenido. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo pedirte un favor? Claro. Cuando seas grande, sin importar qué profesión elijas, quiero que enseñes a otros lo que me acabas de enseñar a mí. Que la mejor medicina para el miedo es ayudar a alguien más. Se lo prometo, dijo Esperanza solemnemente. En la 11ª semana, Alejandro organizó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el proyecto del nuevo centro. Pero en lugar de hacerla en un hotel de lujo o en las oficinas de su empresa, la realizó en el jardín del centro actual, rodeado de pacientes, familias y voluntarios. Buenos días, comenzó, dirigiéndose a periodistas, funcionarios gubernamentales y representantes de otras organizaciones médicas. Mi nombre es Alejandro Vega, y hace 3 meses recibí un diagnóstico de cáncer terminal. Me dijeron que tenía 3 meses de vida, tal vez 4. Hubo un murmullo de sorpresa en la audiencia. La mayoría conocía a Alejandro como el CEO exitoso, no como un paciente. En ese momento, continuó, me di cuenta de que había construido una fortuna pero no una vida.
Había acumulado éxito pero no significado. Había ganado dinero pero había perdido propósito. Hizo una pausa para tomar agua, notando que su voz se estaba debilitando. Entonces encontré este lugar, y estas personas extraordinarias me dieron la oportunidad más valiosa de mi vida, la oportunidad de usar mis últimos meses haciendo algo que realmente importe. Señaló hacia el sitio de construcción visible desde el jardín. El Centro Integral de Cuidados Paliativos Dr. Margarita Salazar será el más avanzado de América Latina. Atenderá a 500 pacientes, ofrecerá servicios completamente gratuitos y establecerá nuevos estándares para el cuidado digno en las etapas finales de la vida. Los aplausos fueron cálidos, pero Alejandro levantó la mano para continuar. Pero este proyecto no es sobre mí. Es sobre Mercedes, que construyó un negocio exitoso vendiendo flores durante 40 años. Es sobre Roberto, que ha enseñado a miles de estudiantes y ahora enseña a pacientes del cáncer. Es sobre Esperanza, una niña de 11 años que me ha enseñado más sobre fortaleza que cualquier CEO que haya conocido. Mercedes, Roberto y Esperanza estaban en primera fila, sonriendo pero claramente emocionados de ser mencionados. Es sobre la doctora Salazar, que ha dedicado su vida a demostrar que la medicina de calidad no es un privilegio sino un derecho. Es sobre doña Carmen y cientos de voluntarios que dan su tiempo porque entienden que servir a otros es la forma más pura de servirse a sí mismos. Alejandro se detuvo, sintiendo una oleada de fatiga, pero continuó. Hace 3 meses pensé que mi diagnóstico era una sentencia de muerte. Ahora me doy cuenta de que era una invitación a la vida. Una invitación a descubrir lo que realmente significa estar vivo. Se dirigió directamente a las cámaras. A todos los empresarios, ejecutivos y personas exitosas que están viendo esto, no esperen hasta tener 3 meses de vida para encontrar propósito. No esperen hasta estar enfermos para valorar la salud. No esperen hasta estar solos para valorar la comunidad. Su voz se quebró ligeramente. Encuentren su centro Dr. Salazar ahora. Encuentren su Mercedes, su Roberto, su Esperanza ahora. Porque el éxito sin servicio no es éxito. La riqueza sin compasión no es riqueza. Y la vida sin amor no es vida. Los aplausos fueron largos y emotivos. Varios periodistas tenían lágrimas en los ojos. Pero lo que más conmovió a Alejandro fue ver a sus amigos del centro aplaudiendo no por el dinero que estaba donando, sino por las palabras que había compartido. Después de la conferencia, mientras hablaba con periodistas individuales, un reportero le hizo una pregunta directa. Señor Vega, ¿se arrepiente de haber tardado tanto en encontrar este propósito? Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento del pasado porque me trajo al presente. Todo lo que construí antes me dio los recursos para construir esto ahora. Tal vez necesitaba 46 años de preparación para estar listo para estos 3 meses de propósito. ¿Qué les diría a otros empresarios que están en situaciones similares a la suya de hace 3 meses? Les diría que la oportunidad de cambiar vidas está disponible todos los días, no solo cuando te diagnostican cáncer. Les diría que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Esa noche, en la privacidad de su apartamento, Alejandro escribió en el diario que había comenzado a mantener desde su diagnóstico. Día 77 post-diagnóstico. El dolor físico es constante ahora, pero el dolor emocional ha desaparecido casi completamente. Me siento más conectado con la vida ahora que cuando tenía salud perfecta. Es paradójico pero cierto, enfrentar la muerte me ha enseñado a vivir. Mercedes me enseñó que el éxito se mide en décadas de servicio constante, no en ganancias anuales. Roberto me enseñó que compartir conocimiento es la forma más pura de inmortalidad. Esperanza me enseñó que la esperanza no es una emoción sino una decisión. Doña Carmen me enseñó que el amor se multiplica cuando se comparte. Y la doctora Salazar me enseñó que la medicina más poderosa no está en ningún laboratorio sino en la compasión humana genuina. Si pudiera hablar con el Alejandro de hace 6 meses, le diría,
deja de correr hacia un futuro que tal vez nunca llegue. Empieza a vivir el presente que definitivamente está aquí. En la 12ª semana, el nuevo centro estaba casi terminado. Los jardines terapéuticos estaban plantados, el equipo médico estaba siendo instalado y el personal estaba siendo entrenado. Alejandro había insistido en estar presente para cada inspección, cada prueba de equipos, cada sesión de capacitación. Pero su condición se había deteriorado significativamente. Necesitaba silla de ruedas para distancias largas, requería ayuda para las actividades básicas y dormía la mayor parte del día. Alejandro, le dijo la doctora Salazar durante una de sus visitas médicas, creo que es tiempo de que hablemos sobre sus cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podemos transferirlo como paciente interno aquí en el centro. Podemos manejar su dolor de manera más efectiva y asegurar que esté cómodo durante las próximas semanas. Alejandro consideró la propuesta. La idea de convertirse oficialmente en paciente en el lugar donde había encontrado propósito tenía una simetría apropiada. ¿Podría seguir participando en las actividades del centro? Tanto como su energía lo permita. ¿Podría estar aquí para la inauguración del nuevo centro? Si eso es importante para usted, haremos todo lo posible para que así sea. Es lo más importante para mí. Entonces está decidido. Lo trasladamos mañana. Esa noche, en la que sería su última noche en su apartamento de lujo, Alejandro hizo una última entrada en su diario. Mañana me mudo al centro Dr. Salazar como paciente interno. La ironía no está perdida para mí. He pasado toda mi vida adulta trabajando para comprar el apartamento más caro posible, y ahora elijo voluntariamente mudarme a una habitación de hospital de caridad. Pero por primera vez en décadas, no me estoy mudando solo. Me estoy mudando a una comunidad de personas que me conocen, que me valoran, que van a acompañarme en el viaje más importante de mi vida. He aprendido que el hogar no es un lugar sino un sentimiento. Y me siento más en casa en el centro Dr. Salazar, rodeado de personas que entienden el valor de cada día, que en cualquier mansión rodeado de objetos que no pueden amar de vuelta. Si estas son mis últimas semanas de vida, no puedo imaginar un mejor lugar para vivirlas. La habitación de Alejandro en el centro era simple pero cálida. Tenía una vista del jardín terapéutico que había ayudado a diseñar. Las paredes estaban decoradas con dibujos que Esperanza había hecho especialmente para él, fotografías de la construcción del nuevo centro y cartas de agradecimiento de pacientes y familias. Pero lo más importante era que nunca estaba solo. Mercedes venía cada mañana a contarle historias de sus años vendiendo flores. Roberto daba clases informales en su habitación para otros pacientes que querían aprender. Esperanza le leía cuentos que ella misma escribía. Doña Carmen le traía comidas caseras que podía tolerar. Y la doctora Salazar pasaba tiempo con él no como médico y paciente, sino como amigos que habían compartido una misión importante. ¿Se arrepiente de algo?, le preguntó Mercedes durante una de sus visitas matutinas. Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar mi verdadero propósito, respondió Alejandro. Pero no me arrepiento del tiempo que tomó llegar aquí. Todo fue parte del camino. ¿Qué cree que va a pasar después de que usted no esté? Creo que van a continuar el trabajo mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho solo. Creo que el nuevo centro va a salvar miles de vidas. Y creo que las personas que he conocido aquí van a continuar enseñando a otros lo que me enseñaron a mí. En la 13ª semana, el nuevo Centro Integral de Cuidados Paliativos Dr. Margarita Salazar estaba listo para la inauguración oficial. El edificio de 5 pisos era impresionante, habitaciones espaciosas con luz natural, laboratorios de última generación, jardines terapéuticos, auditorio, estudio de arte, cocina comunitaria, capilla interreligiosa, y todas las características que habían soñado juntos. Pero Alejandro estaba demasiado débil para levantarse de la cama. «Podemos hacer la inauguración aquí en su habitación», sugirió la doctora Salazar. «No», respondió Alejandro débilmente. «Esta inauguración no es sobre mí.
Es sobre todos ustedes, sobre el futuro, sobre las vidas que se van a salvar. Háganla como debe ser, con celebración, con esperanza, con alegría. Pero ¿cómo puede participar? Voy a estar ahí en espíritu. Y van a transmitirla en vivo a mi habitación para que pueda verlo todo. La inauguración fue exactamente como Alejandro había imaginado. Cientos de personas llenaron los jardines del nuevo centro, pacientes actuales y antiguos, familias, voluntarios, personal médico, funcionarios gubernamentales, otros filántropos inspirados por el proyecto, y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales. La doctora Salazar dio el discurso principal, pero comenzó mirando directamente a la cámara que transmitía a la habitación de Alejandro. Este centro existe porque un hombre decidió que 3 meses de vida con propósito valen más que 40 años de éxito sin significado. Alejandro Vega nos enseñó que la verdadera riqueza no se acumula sino se comparte, que el verdadero éxito no se mide en ganancias sino en vidas tocadas, y que la verdadera inmortalidad no está en ser recordados sino en el bien que continuamos haciendo a través de otros. Mercedes tomó el micrófono después. Alejandro me enseñó que mi trabajo de 40 años vendiendo flores no era solo un trabajo, sino un servicio a mi comunidad. Me enseñó que tengo valor no por lo que poseo sino por lo que contribuyo. Roberto habló después. Alejandro me enseñó que enseñar no se detiene cuando termina tu carrera oficial. Me enseñó que el conocimiento más importante no viene de libros sino de experiencias compartidas. Esperanza, ahora con cabello creciendo de nuevo después de la quimioterapia, tomó el micrófono con ayuda de su madre. El señor Alejandro me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, sino ayudar a otros cuando tienes miedo. Me prometió que iba a poder estudiar para ser doctora, y me enseñó que las promesas más importantes son las que mantenemos incluso cuando es difícil. Doña Carmen concluyó los discursos personales. Alejandro me enseñó que el amor no termina cuando alguien muere, sino que se multiplica cuando compartimos lo que aprendimos de ellos. Mi esposo estaría orgulloso de ver cómo su muerte llevó a Alejandro a vivir realmente y cómo la vida de Alejandro va a permitir que cientos de otras personas mueran con dignidad. Desde su habitación, Alejandro sonrió débilmente. Había logrado lo que había soñado, crear algo que continuaría existiendo y creciendo mucho después de que él se fuera. Esa noche, rodeado de sus amigos más cercanos del centro, Alejandro dictó su mensaje final. A cualquiera que esté viendo esto en el futuro, no esperen hasta tener un diagnóstico terminal para encontrar propósito. No esperen hasta tener 3 meses para empezar a vivir realmente. Busquen su oportunidad de servir hoy. Busquen su comunidad de personas que necesitan lo que ustedes pueden ofrecer. He aprendido que la vida no se mide en años sino en momentos de conexión real. He aprendido que el éxito no se mide en acumulación sino en contribución. He aprendido que la felicidad no viene de obtener lo que queremos sino de dar lo que tenemos. Mercedes, Roberto, Esperanza, Doña Carmen, Doctora Salazar y todos mis amigos del centro me dieron la oportunidad más valiosa de mi vida, la oportunidad de importar. Ahora les doy la misma oportunidad a ustedes. Alejandro Vega Santamaría murió pacíficamente 3 días después, en la habitación del centro que había ayudado a construir, rodeado de las personas que habían transformado sus últimos meses de existencia en los primeros meses de su vida real. Su funeral fue celebrado en el jardín terapéutico del nuevo centro, con flores que él había ayudado a plantar. Pero más que un funeral, fue una celebración de transformación, la transformación de un millonario solitario en un hombre con propósito, la transformación de riqueza acumulada en vidas salvadas, la transformación de éxito individual en legado compartido. El Centro Integral de Cuidados Paliativos Dr. Margarita Salazar abrió oficialmente una semana después de su muerte, con Mercedes como la primera paciente oficial transferida del centro original. En su habitación nueva y espaciosa, con vista al jardín terapéutico, ella recibió a periodistas que querían saber sobre el impacto del proyecto. ¿Qué significa este centro para usted?, le preguntó un reportero. Significa que Alejandro entendió algo muy importante, respondió Mercedes.
Entendió que dar a las personas la oportunidad de morir con dignidad es darles la oportunidad de vivir completamente hasta el último momento. ¿Cómo cree que será recordado Alejandro Vega? No será recordado como el CEO que hizo 1.000 millones de pesos, dijo Mercedes con una sonrisa. Será recordado como el hombre que aprendió que 3 meses de amor valen más que 40 años de dinero. Roberto, ahora director del programa educativo del centro, añadió, Alejandro nos enseñó la lección más importante que un maestro puede aprender, que nosotros no enseñamos materias, enseñamos personas. Y él no nos dejó dinero, nos dejó esperanza. Esperanza, cuyo tratamiento había sido completamente exitoso gracias a los recursos del nuevo centro, estaba comenzando su primer año de universidad con una beca completa del Fondo Educativo Alejandro Vega. En su discurso de aceptación de la beca, dijo: El señor Alejandro me prometió que iba a tener la oportunidad de estudiar para ser doctora. Pero me enseñó algo más importante, me enseñó que las oportunidades no son regalos que recibes, son responsabilidades que compartes. Cuando sea doctora, voy a asegurarme de que otros niños como yo tengan las mismas oportunidades. Un año después de la muerte de Alejandro, el Centro Dr. Salazar había atendido a más de 1.000 pacientes, había entrenado a cientos de profesionales de la salud en cuidados paliativos, y había inspirado la creación de 5 centros similares en otras ciudades mexicanas. La doctora Salazar, ahora directora de la Red Nacional de Centros Integrales de Cuidados Paliativos Alejandro Vega, fue invitada a dar una conferencia en el Congreso Médico más importante de América Latina sobre el impacto del proyecto. Alejandro Vega llegó a nuestro centro creyendo que le quedaban 3 meses de vida, comenzó su presentación. Y tenía razón. Pero lo que no sabía era que esos iban a ser los 3 meses más importantes de su vida y que iban a cambiar la vida de miles de otras personas. Mostró fotografías del centro original y del nuevo edificio. Este proyecto nos enseñó que la filantropía más poderosa no es cuando los ricos dan dinero a los pobres, sino cuando los ricos y los pobres trabajan juntos para resolver problemas reales. Mercedes, Roberto, Esperanza y cientos de otros pacientes no fueron beneficiarios pasivos de la generosidad de Alejandro. Fueron sus maestros, sus colaboradores, sus socios en la creación de algo extraordinario. Pausó para mostrar estadísticas del impacto del centro. En un año, hemos reducido las listas de espera para cuidados paliativos en Ciudad de México en un 60%. Hemos establecido el primer programa de maestría en cuidados paliativos del país. Hemos creado el primer modelo replicable de centros integrales de cuidados paliativos para países en desarrollo. Pero después cambió de tono. Pero las estadísticas no capturan lo más importante que aprendimos. Aprendimos que enfrentar la muerte puede enseñarnos a vivir. Aprendimos que los últimos meses de vida pueden ser los primeros meses de propósito real. Aprendimos que el diagnóstico de enfermedad terminal no es una sentencia de muerte sino una invitación a la vida auténtica. Concluyó con una reflexión personal. Alejandro Vega pensó que le estaba dando una oportunidad a personas enfermas terminales. En realidad, las personas enfermas terminales le dieron a él la oportunidad de su vida, la oportunidad de descubrir que la inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en crear.